¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCA, un día más en el canal con estos College Devotion que este año estamos abusando un poquito. Estamos hablando de todos los jugadores que llegan a ACB y a Primera FEB. Y nada, hoy toca hablar de Girona, hoy toca hablar de Otis Livingston, un base ex George Mason, un base de los que nos gustan en la NCA, 4 años. Importante de menos a más, jugando muchos minutos, siendo clave en muchos partidos, y la verdad que es un jugador interesante que llega a Girona en una fase ya de carrera consagrada, creo yo, porque desde luego esto no hace más que ver que Girona está a un gran nivel, que es un buen sitio, que desde luego que es un fichaje de renombre para mí, sinceramente. Luego, como siempre, hay que ver si funciona, ¿no? Al final viene de Galatasaray, que todos sabemos lo que es. Es un equipo donde había mucha gente por ahí americana y demás, siempre sale gente americana, se lo suele jugar todo. Llegas a un equipo como a la CB y demás, que bueno, hay que adaptarse, ¿no? Pero bueno, es un jugador que ha ido de menos a más, realmente, en su carrera por Europa, ¿no? Empezó en Dinamarca, Macedonia, Serbia, luego llegó cuando explotó, ¿no? En Alemania, sobre todo en Crailsheim y Würzburg, y luego, el año pasado en Turquía, pues lo volvió a hacer bien en un equipo que no era fácil, ¿eh? O sea, no, no era fácil con gente como James Palmer y demás hacer números. Y desde luego que lo ha hecho bien. Desde luego que tiene un reto por delante, que es competir en una de las ligas top de Europa, desde luego. Lo que pasa es que es un jugador interesante, ¿eh? Un jugador de rol, un base con buena visión de juego, buena mano, especialista tampoco, ¿no? Pero es un jugador fiable desde el triple, desde la línea de tiro libre, jugador que yo creo que se va a adaptar bien, que va a utilizar más el juego de pase primero antes del que anotar todo, creo yo, ¿eh? Creo yo que se va a adaptar en una liga como la CB a eso. Pero nunca se sabe porque es un tipo que tiene puntos en las manos, ¿eh? Es un tipo que no le quema el balón y desde luego que se ven los números de Galata, pero es que en Würzburg metió 20 por noche. En Alemania, líder de la liga alemana en puntos, repartiendo mucho y al final es un jugador que va a tener mucho el balón en sus manos y que muchos ataques los va a decidir él con puntos o con asistencias. Dicho sea esto, este es Otis Livingston para la gente que pues no lo conozca, sinceramente. Un base de 1,80, físicamente es fuerte, es un jugador que no es un jugador que en defensa se deja ir, es un jugador físico también que puede meter manos y demás. Viene de jugar en George Mason, ahora hablaremos, ¿no? En George Mason era un jugador muy importante defensivamente, promediando más de un robo por noche. Y creo que pese a que todo el mundo se va a quedar con su juego en ataque, es un jugador que defensivamente también va a aportar bastante, sinceramente, porque la NCA promediaba casi un robo por partido. En la NCA, ¿vale? Vamos a hablar un poco de Odin Livingston. Ya hemos dicho que en Europa ha estado en varias ligas y ahora viene el gran reto. En la NCA jugó 4 años y uno de los que me gustan a mí, porque desde el primer día titular, o sea, fue titular desde el día uno, que no es nada fácil, sinceramente. 132 partidos jugados, cuarto jugador en la historia de Josh Mason en puntos, el segundo mejor asistente de todo George Mason, con 493 asistencias, acabó su periplo universitario. Tiene el récord histórico de Brava en tiros libres, en porcentaje de tiros libres. Fue en 2018 el único jugador, este dato lo he visto y me parece llamativo, ¿eh? El único jugador en División 1 con más de 100 asistencias y más de 1.800 puntos y más de 300 rebotes. O sea que brutal, ¿eh? Lo de Otis Livingston estuvo en su primer año como jugador dentro del mejor quinteto de rookies de Atlantic 10. Luego, un par de años después, estuvo en el segundo mejor equipo de la conferencia también. Y al final ha tenido partidos importantes. Yo siempre le recuerdo un partido de más de 30 puntos contra UMass, un partido que George Mason estuvo ahí. Y la verdad que es un jugador que se nota, ¿no? O sea, es que ha jugado todos sus partidos de titular en George Mason, que es algo dificilísimo en la NCAA.
y acabó su carrera con 14 puntos, promediando 14 puntos, 3,7 asistencias, 35% en el porcentaje de triples, que para lo que hacía no está nada mal, y sobre todo, un tremendo porcentaje de tiro libre, sinceramente. Es más, un año, su segundo año promedió más de un 90% de porcentaje en tiro libre, un jugador, sinceramente, que tiraba bastante, no tiraba poco, al final es un jugador que mediante el tiro de tres o mediante penetración, que es una cosa que también es uno de sus puntos fuertes, que no tiene miedo a ir para adentro, y como buen americano pues va para adentro. Un jugador que es que el primer año promedió 12 puntos, 3,6 asistencias, el segundo 14 puntos, 3 asistencias, siendo el mejor de su equipo. En el tercer año fue el mejor año de ellos, la 17-18, 17,3 puntos, 4,3 asistencias, un año en el cual nos pensábamos que George Mason podía dar más, pero al final no lo dio. Y luego el último año lo acabó con 13 puntos, 4 asistencias, en un último año que sí que es verdad que cambió un poco todo, porque el bloque de los años atrás se fueron. Llegó gente, pero bueno, no tenían el caché de los otros, equipo joven, y al final esto les pasó factura en el Atlantic 10, y esto fue uno de los detonantes por los cuales después de un par de años George Mason se cargara a Dave Paulsen, su Dave Paulsen, mítico de Bucknell, sinceramente, actual entrenador de Holy Cross, Dave Paulsen, que desarrolló en su día a gente como Mike Muscala en Bucknell, en la Universidad de Bucknell. Pero que George Mason no tuvo mucha suerte. Los años de Otis Livingston, la verdad que no fueron tremendamente buenos, no nos vamos a engañar. Solo hubo un año de 20 victorias, si no recuerdo mal, y el resto, récord de 50% en el Atlantic 10 y poco más. Y dentro de todo este equipo, él era el mejor. O sea, era el mejor del equipo y tenía que decidir y tenía que hacer todo él. Y era un jugador que desde luego ha rendido. Podrías pensar, ¿no?, que es un jugador que, como George Mason lo hacía todo, le ha tocado hacerlo todo. Pero no, es un jugador que ha sabido adaptarse y que ha sabido sabe encontrar a sus compañeros. Es un jugador que tiene una grandísima visión del juego, ¿no? Y al final eso es muy importante para un base de estas características. No es un base que tenga un grandísimo ego, por lo menos lo que se ha visto, lo que se vio en NCAA. Yo en Europa no lo he seguido tanto. Pero para jugar en Galatasaray y repartir las asistencias que ha repartido este año, si no recuerdo mal, no lo sé, no recuerdo ahora. Iba a decir un número, pero no recuerdo. Para estar ahí en Galata y repartir asistencias con toda esa gente, es un jugador que no tiene mucho ego. Y es uno de esos jugadores, ¿no?, que puede jugar de uno o de dos, como segundo manejador tampoco se siente a disgusto, que puede tener impacto en la liga. Hablábamos en otros College Devotion que había jugadores que podían tener un impacto súper importante en la liga ya desde el primer año. Y yo creo que este chico, Otis Livingston, puede ser uno de esos, ¿eh? Uno de esos jugadores que llegan a la liga y cuidado con ellos, ¿eh? Evidentemente hemos hablado de otros aquí, ¿no? Pues mismamente Kadorici, Jacobo Ndoyogu, Omari Moore, Chris Duarte, David D. Julius, Grant Golden, Xavier Castañeda, Miles Cale. O sea, hay gente que puede tener más caché, ¿no? Por ejemplo, Chris Duarte, todo el mundo pensamos en él. Pero creo que Otis Livingston puede ser una de las sorpresas de la liga y desde luego que es un jugador a seguir. Así que nada, mil gracias por estar ahí, mil gracias por ver el análisis y nada, ya sabéis, seguid disfrutando de lo mejor de la NCAA en College 360 y hasta luego.